Muy buenas tardes, muy bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Charlas con Expertos en este espacio especial que inauguramos junto a Pepe Pajés para darles la mayor información sobre construcción, sobre real estate, dándoles todas las herramientas que tenemos disponibles para ayudarlos a comprar y a construir mejor. Y con ese objetivo, en este tercer episodio tenemos información súper valiosa para compartirles, para darles herramientas, para poner a disposición datos, información que los ayude a comprar calidad, que les ayude a comprar una propiedad ya construida con la mejor calidad posible, sabiendo qué tienen que controlar antes de invertir en esa propiedad, y también para que puedan controlar en las distintas etapas de su construcción la calidad de esas etapas, para que puedan construir en todo el proceso con la mayor calidad posible y para alcanzar que esa inversión que están haciendo en la construcción tenga el mejor resultado posible. Hoy nuevamente, como les dije, está Pepe Pajés acompañándonos, dándoles toda la información que él tiene siempre tan clara y la explica pero tan bien. Así que quiero invitarlo a que se una a esta charla para darles toda la información que tenemos preparada para hoy. Como siempre, ya saben, pueden dejar acá abajo en el iconito de las preguntas que vayan para ir contestándola durante la transmisión. Vamos a dar unos segundos a que ingrese Pepe y arrancar con esta charla que está súper cargada de información. Ahora sí, Pepe, querido. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo? Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un placer contar con vos nuevamente. Ya esto se está generando como una especie de rutina que nada, hoy es la tercera charla que tenemos programadas de 4, así que yo ya me estoy teniendo un poquito de nostalgia y ya voy a empezar a extrañar estos encuentros, pero bueno, hoy vamos a dejarlo todo como siempre. ¿Vos cómo estás? Exactamente. Muy bien. Un toquecito resfriado, pero el técnico no me saca ni muerto. Así que estamos en la cancha, en este show constructivo inmobiliario, nuevamente dando lo mejor y contando un poquito todos estos detalles que tanto le gusta saber a nuestra nueva tribu de seguidores, toda la gente que nos acompaña cada 15 días, estos espectaculares encuentros que hicimos en esta plataforma de Instagram, que también hace para que todo el mundo sepa, esté informado y esté educado. Nuestro objetivo, el tuyo profesionalmente y el mío, es que todos los consumidores y clientes que llegan a nuestras oficinas o que nos escuchan en todas estas plataformas entiendan de qué hablan cuando se habla de construcción y también de real estate. Así que para eso estamos, a eso vinimos y a darlo todo por esta próxima hora y pico. La otra vez nos extendimos, pero bueno, si la cosa viene bien, a la audiencia no la podemos dejar sin lo que necesita y acá está el show, acá estamos. Bien, y si ese resfrío te deja también, porque bueno, ahora no, te bien. dejo más que nada porque te veo la cara y estás un poco, te veo papucho. No, tranqui, tengo el casol, tengo menta acá, tengo todo el set, tengo tecito, jengibre. Un tecito, perfecto. No, olvídate, no me sacan ni muerto. Está bien. No, pero bueno, aparte a mí me gusta y es muy importante que también quienes nos ven como audiencia entiendan que los que amamos a la profesión, tal cual lo hacemos nosotros, no nos detiene nada. Así que estamos listos para hacerlo y darlo todo. Bueno, muy bien. Y eso hablamos el otro día, ¿no? La demostración creo que esto es una demostración más de esa pasión que vos le dedicás y que esa pasión se convierte en ese motor imparable de que no hay nada que te pueda detener. Y eso, bueno, se agradece. Creo que la audiencia también lo ve, lo agradece. Acá estamos dando información durante una hora y media, vos resfriado. Yo también después de una semana bastante intensa, pero sin ningún tipo de interés más que el de ayudar, el de colaborar y el de compartir nuestros conocimientos que con los años que tenemos fuimos adquiriendo a través de las experiencias, a través de lo que estudiamos. Y bueno, con ese objetivo, si te parece, arrancamos. Exactamente. Contame un poquito, ya para romper un poco el hielo, ya nos estamos poniendo más cancheros con los vivos. ¿Cómo está la semana? ¿Cómo viene el trabajo? Te cuento también un poquito, estuve en Buenos Aires viendo un montón de amigos y te voy a contar también detalles un poquito de cómo va avanzando el desarrollo de la industria inmobiliaria y real estate de acá hacia esta segunda etapa del año. Contame un poquito cómo fue tu semana, cómo está el tema constructivo, se está moviendo, la gente quiere saber si se empezó a mover, se empezó a construir. Contame un poco cómo te ha ido. Mira, la semana esta fue bastante intensa porque acá venimos de una semana, la semana pasada fue con mucha lluvia, así que esta semana fue
cuestión de ponerse al día con los distintos trabajos, con las distintas tareas y responsabilidades, así que por eso fue intensa y por eso, bueno, se nota un poquito más el cansancio, pero siempre empujando con esa pasión que no nos detiene, como te digo, con el mejor optimismo, con la mejor energía para avanzar, evolucionar, crecer y dar mejor a la gente que confía en nosotros, que se convierte en clientes y después seguramente en amigos, por eso esperamos. Así que bien, contento, las obras acá están a full, están a 1000. La obra que estamos haciendo, que voy mostrando día a día en las redes, que es la vi, excelente. Sí. Casa Balcón. Bueno, ya esta semana en los dos lotes vecinos empezaron a construir, empezaron a alambrar, a hacer el estudio de suelos, así que hay un movimiento bastante interesante. Yo creo que ¿En qué zona estás construyendo ahí? Contame. Eso es en Escobar, es acá en zona norte. Escobar, cerquita de Pilar, todo lo que es el nuevo desarrollo, ya nuevo no, o sea, arrancó en los 90 este movimiento. Claro, que se está consolidando con todos estos cambios sociales, con todos estos fenómenos de reacomodamiento comunitario, como yo le digo, ¿no? Se están reconfigurando la sociedad de un modo tal que incluso a veces ni nosotros mismos, que somos parte de la industria, nos damos cuenta. A veces por estar adentro y no tener esa mirada holística desde afuera no nos damos cuenta, pero qué tremendo, ¿no? En algún punto, y lo digo para bien, por supuesto, como siempre lo digo para bien, porque es fantástico cómo se van reconfigurando las comunidades, cómo se van reacomodando. Lamentablemente también eso deja un poco descolocado a lugares que antes tenían mucho auge y eran muy importantes en el real estate, como esas típicas oficinas del centro de la capital. Ahora uno puede ver en un montón de cuentas, un montón de colegas míos que están mostrando un poco cómo se han derrumbado incluso los valores de ese metro cuadrado de oficina en el microcentro y en otras partes donde había oficinas en los centros de ciudades, por todo este corrimiento demográfico, ¿no? Por todo este reacomodamiento comunitario, como yo le digo. Y ahí nosotros somos partícipes, tal cual estás haciendo vos ahí en Escobar. Exactamente, y no solo el reacomodamiento a nivel urbano, ¿no? Sino también tecnológico, porque la gente hoy se anima también a vivir, creo yo, un poco más lejos de la ciudad. Antes la ciudad era el epicentro donde todo el mundo quería vivir. Hoy la gente que está en la ciudad emigra de ese lugar y se va a lugares más tranquilos, como es la zona norte acá de Buenos Aires, un desarrollo inmobiliario puramente residencial, con mucho verde, con lagos, bueno, muchos árboles, con otro estilo de vida que te aleja un poco de los servicios esenciales en comparación con una ciudad un poco más céntrica, ¿no? Un centro, un tejido urbano tradicional consolidado. Entonces, yo creo que las tecnologías acompañan ese movimiento porque hoy con un teléfono puedes hacer las compras del supermercado, desde una computadora con internet puedes trabajar sin ningún tipo de problemas. Así que estamos viviendo realmente una transformación de la vida cotidiana, de las ciudades, de nuestras relaciones humanas, que realmente es un fenómeno muy, pero muy interesante. Contame un poquito cómo está, siempre, toda la semana, todos los encuentros que estamos haciendo, te pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema de insumos, de materiales? ¿Siguen a la suba los valores de los precios de los insumos de materiales? ¿Hay faltantes o no? Tirame esos dos tips porque son las típicas preguntas que hacen quien compra un terreno para construir, que hoy se está instalando en la mente de estos consumidores que faltan insumos para construir y que siguen a la suba permanentemente. ¿Es tan así? Mira, por lo menos en mi experiencia propia no tuve la mala suerte de no contar con insumos. Yo cuando arranco una construcción, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, esta casa balcón, lo primero que hago es acopiar materiales, es salir a congelar precios y ya tener una garantía de que los precios no se van a mover por lo menos por 180 días, como es en este corralón que contratamos. Obviamente, cuando actualizo planillas o averiguo precios por internet o por alguna cosa puntual, veo que los precios suben semana a semana, te diría, acompañando la suba del dólar. No sé si esa relación es tan lineal, pero sí se nota una modificación de precios cada vez más recurrente y por eso creo que hay mucha especulación y hay colegas que tuvieron esa mala experiencia de no conseguir materiales, de no conseguir ladrillos, no porque no los tengan en su corralón, en su centro de distribución, sino justamente porque están especulando con el precio y saben que si no venden hoy, la semana que viene van a tener mayor ganancia sobre ese insumo, así que es algo preocupante, lamentable en ese sentido, no poder avanzar con una construcción por especular con lo que puede ganar uno cuando ya de entrada se sabe que tiene su beneficio más que asegurado, ¿no?
Bueno, Gustavito, pero ahí vos diste en un punto clave, ¿no? Has tenido una previsión para tus clientes, estableces un objetivo y un tipo de trabajo ordenado que te permite comprar antes todos los insumos de materiales. Sucede mucho acá, por ejemplo, en Córdoba, que yo veo que eso no ocurre en general, no puedo generalizar, pero veo que no ocurre a veces con muchos constructores que no tienen ese tipo de previsión y de repente tienen que ir avanzando en la compra de insumos mientras van avanzando con las etapas de obra que se están diseñando. A veces también tengo que reconocer que se debe al fondeo de parte de quien es el propietario cliente, que no tiene el dinero de una sola vez para comprar los insumos a la primera. Entonces hay muchas circunstancias. Y también veo que a veces los profesionales no le explican qué ventajas tiene este aspecto tan clave que decís para ese cliente que va a construir, para ese propietario, nuevo propietario, de comprar los insumos a la primera, de tener todos los materiales listos. Porque muchas veces se le empieza a achacar el estado climático, a factores que son externos, y el hecho es que no se tienen los insumos para trabajar. Eso es un tema clave. Y también reconozco que desde Córdoba hay muchos propietarios que están muy lejos y a veces estos procesos son un poco complicados de llevar. Pero me encanta que lo puedas llevar de vos así porque es una manera de tener una previsión y de cuidar también monetariamente el bolsillo del cliente que te contrata. Esto es una virtud que te destaco. ¿Siempre has manejado eso así? ¿Crees que no hay otra manera de hacerlo? Dame un par de detalles. Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, es tal cual decís, depende mucho también de la capacidad de los clientes. Si tienen ya los ahorros dolarizados o en pesos sería un problema, pero si lo tenés en dólares, ya sabés que contás con por lo menos la totalidad del presupuesto y que con esa plata podés salir a congelar precios. Obviamente, no se compra absolutamente todo. Yo no voy a comprar hoy las griferías que voy a poner en 5 o 6 meses porque también en el proceso de la obra uno va tomando decisiones en ese transcurso en cuanto a los revestimientos, o sea, en cuanto a las terminaciones finas, te diría, ¿no? Después todo lo que es general, que no va a cambiar, los ladrillos, el cemento, la piedra, la arena, los hierros, las chapas, todo eso se puede comprar ya desde la primera instancia, siempre y cuando obviamente tengas un proyecto ya desarrollado y con un cómputo lo más fino posible, ¿no? Lo más exacto posible para comprar la cantidad adecuada y también, obviamente, buscando opciones de compra, ¿no? No encerrarse con un solo corralón, con un solo proveedor de materiales, sino siempre es recomendable salir a buscar precios. En esa búsqueda de precios, comparar y en esa comparación también, te soy sincero, pelearle un poquito el precio a cada uno para llegar al mejor número y construir de la mejor forma, ¿no? Con el mejor valor posible. Exacto, bueno, me surgen miles de preguntas de lo que vas diciendo hoy y estoy un poco preguntón. Está muy bien. No, está bien, porque soy como el pueblo quiere saber, el pueblo constructivo, me gusta preguntar y a veces uno desde la propia ignorancia hacia el adentro de la industria constructiva tiene instalado en la mente algunos sesgos que con estas preguntas yo intento romper, así que es muy importante. Te decía específicamente, en este punto me gustó que este tema, vos al momento de salir a buscar precios en diferentes lugares de los insumos que necesitas para la obra, ¿se traslada al valor final que le cerrás a tu cliente? ¿No se traslada? ¿Cómo lo manejás? Porque yo siempre pienso que, esto es una opinión personal, pero digo, ¿cómo puede hacer quien ejecuta una obra, en este caso vos como profesional, para poder volcarlo al número final que le sale a tu cliente? ¿Cómo lo manejás? Bueno, es una excelente pregunta esa. Y eso depende del convenio que se realice, la forma de trabajo que se realice y se acuerde con el comitente / cliente, ¿no? Una de las formas, una de las modalidades más conocidas es el famoso llave en mano, en el cual la empresa constructora, el equipo que lleva adelante el proyecto, se compromete a tener un precio fijo para terminar la obra. Como hablamos hace unas charlas, el precio hoy está más o menos en $550 por metro cuadrado y en base a ese precio uno tiene que justamente hacer a veces malabares, en el peor de los casos, pero el objetivo es que la obra no se pase de ese límite. Obviamente que nunca me pasó, por mi experiencia propia, realmente, gracias a Dios, no sufrí eso, pero si el país explota y las cosas cambian demasiado en cuanto a los precios, digamos, bueno, obviamente ahí ya puede haber un problema. Pero después hay otras modalidades de trabajo también.
los clientes a veces eligen encargarse ellos de conseguir presupuestos, de buscar precios, de manejar los materiales, y uno como profesional se dedica a organizar la obra, a llevar adelante la obra en base a la dirección de obra, coordinando ese equipo de trabajo. Y bueno, en ese caso, digamos, los precios, si bien uno tiene precios de referencia y uno ofrece precios de referencia al momento de hacer el proyecto, el valor final de la obra depende casi exclusivamente del cliente, porque es el que va a decidir a dónde comprar y está en sus capacidades de conseguir precios, disminuir ese monto. Por eso es relativo, y eso es algo que se habla en las primeras reuniones de trabajo. Exacto. Hay un mito de que instalado también que el comitente o cliente puede conseguir mejor precio que el profesional. Es tan así, depende. Bueno, no todo el mundo tiene un hermano dueño de corralón, o sea, o un tío, o un primo, o el padre. Pero en los casos normales, me refiero. Uno cae y está por empezar una obra y sale a recorrer los lugares donde los corralones, los lugares grandes, no vamos a dar marca, pero donde se consiguen materiales. Está instalado que uno puede pelear mejores precios que el profesional. Vos como profesional, ¿cómo te planteás para asegurarle esa posibilidad a tu comitente, a tu cliente, de que vas a hacerlo igual que él? Porque ahí es este punto tal como me ocurre a mí como personal shopper, ¿no? Nosotros Claro. ayudando al comprador, tenemos que generar esta empatía y generar esa hermandad en donde la persona profundamente entiende que lo vamos a hacer igual o mejor que él. ¿Cómo lo manejás eso? Exacto. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, que uno como profesional, cuando busca precios, pide precios, ya por ser profesional automáticamente el corralón genera un porcentaje de descuento, ¿no? Un descuento, justamente yo creo que como un incentivo para que ese profesional compre ahí y lo tenga como un proveedor fijo, ¿no? Que Claro. generalmente va del 5 al 8%, ¿sí? Ahora, lo que vos decís de que si un propietario, un cliente, se encarga de comprar materiales, puede conseguir la obra más barata, eso es absolutamente verdad y no te lo voy a negar. No porque el cliente tenga mayor capacidad de conseguir mejores precios, porque eso simplemente es tiempo dedicado a esa tarea, ¿no? Que realmente es desgastante, sino justamente por eso, porque al ser tan desgastante, el profesional tiene un honorario extra, digamos, para hacer ese trabajo, ¿no? Que es conseguir mejores precios, buscar que los proveedores cumplan con los plazos de entrega, administrar esos recursos para que lleguen a la obra en tiempo y forma. O sea que cuando uno hace un contrato llave en mano, ese trabajo se tiene considerado en el beneficio o margen de beneficio que tiene el profesional, con lo cual si el cliente cumple con ese rol, eso no está en el valor final de la obra, ¿no? Se descuenta del valor final de la obra, con lo cual puede haber una diferencia, y obviamente que cada peso, cada dólar que se ahorre en cada etapa, en el total, puede ser un volumen bastante interesante de dinero. Por tu experiencia y todo lo que hayas recorrido como profesional, entiendo que siempre es preferible el llave en mano, en donde se expande la posibilidad a través de tu expertise profesional, porque en este Sí. hecho de hacerlo por la suya al cliente, también a veces se dejan de calibrar los tiempos en el cual el cliente Exactamente. consigue esa gran oferta. A veces el cliente se guía por esa gran oferta que no condice con el tipo de producto o de insumo que necesitabas realmente, o que se había prediseñado en la previa. Eso es un poco difícil de calibrar, ¿no? Eso es un poco difícil de Es, calibrar. y eso genera un desafío extra, exacto. Cuando un profesional no se encarga de absolutamente toda la obra y depende de otra persona para administrar la entrega de esos materiales, puede haber ciertas complicaciones, ciertos contratiempos que en la obra pueden ser graves, porque tener un personal de obra parado, digamos, trabado, sin poder avanzar, es un problema. No solo porque el proceso de construcción se va a hacer más largo, sino porque las personas que van a la obra tienen que cobrar y dependen de ese trabajo y tienen el compromiso de ir todos los días, y al no tener materiales, estar parado es una complicación, es un gasto extra que ahí te juega en contra esta forma de llevar adelante la obra, ¿no? O sea, tiene sus pros, sus contras, sus ventajas y sus riesgos. Así que por eso siempre es fundamental aclarar todos los puntos en las primeras reuniones, ver de qué forma se va a llevar ante la construcción, si el cliente elige él mismo ser el encargado de los materiales, bueno, ser claro con el tema de los tiempos, de los plazos,
anticiparse a las etapas de la obra, uno tiene que pedir los materiales por lo menos 2 semanas antes de que los vaya a usar, porque siempre hay algún inconveniente o falta de material, o atrasos en la entrega, o lluvias, y el barrio no te deja entrar por 48 horas. Entonces hay que ser muy previsible y estar anticipados, como te digo, por lo menos con 2 semanas de tiempo, ¿no? Cuando vos haces esta previa, el anteproyecto o el diseño, un cliente que puede saber en ese momento inicial todos los insumos que se necesitan, salvo estos pequeños detalles que me dijiste que quedan para el final, puede tener a mano una lista completa de todos los insumos que necesita, lo sabe perfectamente. Depende de cada profesional, ahí también te soy 100% honesto. Yo, por lo menos, la forma que yo trabajo, en la etapa final del proyecto, cuando ya está todo el proyecto cerrado y estamos a punto de entregar el plano en el municipio, arranca una etapa de cómputo fino de todos los materiales. En base a la ingeniería que se desarrolla ya se sabe la cantidad de hierros, por ejemplo, si es una obra tradicional, o la cantidad de perfiles, si es una obra en steel frame, por ejemplo, la cantidad de placas de OSB, de Durlock, etcétera. Con lo cual, en ese tiempo que corre entre la presentación del plano municipal y la aprobación, se hace ese cómputo fino de todos los materiales y con ese cómputo se sale a presupuestar. Así, cuando tenemos el plano aprobado ya por el municipio y podemos empezar a construir, ya tenemos elegido los proveedores, incluso ya podemos haber acopiado, en el mejor de los casos, los materiales y ganar tiempo, ganar plata, como te decía, por congelar los precios. Así que sí, por lo menos en mi forma de trabajo y la forma de trabajo de nuestra empresa, de nuestro estudio, lo hacemos así, con un cómputo detallado en todas las etapas. Excelente. Ayer hablaba con una colega de España y es parte un poco de esto, ¿no? Que nosotros como profesionales tenemos la obligación de educar e informar cada parte de nuestros procesos, porque los paquetes de soluciones también van como cuando uno compra un producto y mire la etiqueta a ver qué hay adentro del producto, digamos, porque uno debe saber. Hay gente que está muy interesada en saber qué consume. En este caso estamos hablando de un consumo de un producto constructivo. En mi caso también. Entonces tenemos que dar a conocer y es fantástico, porque eso realmente nos posiciona como expertos y la persona realmente se queda tranquila que hay un alma detrás que está bien preparada y hay un proceso que hace soporte a todo el trabajo que hacemos con los resultados que el cliente quiere tener. Eso es excelente. Exactamente, y creo que ese tipo de charlas, ese tipo de contenido que nosotros generamos ayuda a generar esa confianza que, como yo vengo diciendo hace algunos videos, algunos posteos, el proceso de confianza entre un profesional y un cliente se desarrolla en muy corto tiempo. Tal vez en 3 meses, desde que los conocés, ya estás empezando a poner ladrillos y estás confiando en esa persona, no sé, 50, 100 mil dólares, 150 mil dólares. Realmente es una confianza muy fuerte, muy grande, que tiene que desarrollarse en corto tiempo, y por eso yo creo que, bueno, como te estoy diciendo, mostrar nuestras capacidades, mostrar nuestra formación, brindar la información a los clientes sin ningún tipo de interés más que ayudar, creo que ayuda un poco a ese proceso. Pero, Pepe, no quiero que te distraigas porque me estás dando preguntas y yo tengo muchas preguntas también para vos. Vamos. Tengo muchas preguntas para vos. Vamos que viene, se está poniendo lindo. Ya tenemos... Bueno, ya que aprovechamos ahora que vamos a arrancar con los temas, a saludar a todos los amigos que nos acompañan ahí. Así es. Lidia, la gente que se va sumando. Lidia, Bacareza, Tito, Juan Manuel, Ricardo, Franco, Mauricio, Esteban. Un cariño enorme, gracias por acompañarnos este viernes y todos los viernes que ya han pasado y los que vendrán a futuro y los que vendrán, seguir hablando de construcción y real estate. Bueno, a lo que venimos, querido amigo Gustavo, ahora con nuestro listing de temas que tenemos para hoy, que va a acompañar un poco todo lo que ya hablamos hasta ahora. A lo que venimos es a ayudar a la gente a comprar con calidad, ¿no? Comprar o construir con calidad. Un poco de información estamos dando ya en esta introducción de cómo hacerlo y las formas de lograrlo, pero yo primero quiero usar como lanzador una pregunta, Pepe, que es si esa relación entre precio y calidad es directamente proporcional. O sea, una propiedad más cara que la otra significa que tiene mejor calidad o no tiene nada que ver. Bueno, hoy si hablamos del mercado del real estate es una pregunta en donde uno se debe parar en que no hay relación, aunque debería, por supuesto, ¿no? Bien. En general, en cualquier tipo de productos o bienes de consumo, uno tiene que tener en cuenta que hay una relación directa
en el precio y la calidad. Es decir, Claro. para no hablar de marcas, pero especificando, un Audi o un Rolls Royce valen algo y por prestaciones y un conjunto de atributos esperables que no es la misma que una marca, digamos, para otro segmento de público. Bien. Entonces, hoy en el mercado inmobiliario en general, hay una configuración desconfigurada. Eso es lo que tengo como para tirar el primer flash. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos que tener en cuenta que hay tanto inventario y producto inmobiliario a la venta, hay tantas casas puestas a la venta, que empieza a perderse la relación directa que debería haber entre el precio y la calidad. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tenemos una coyuntura económica que es parte de las distorsiones, y segundo porque hay muchos vendedores que están parados en la realidad y los costos del momento constructivo en el cual hicieron el producto, que no es el de hoy. Esa es la clave. Vale decir, como Muy nosotros a interesante. veces, claro, como nosotros a veces, la economía tiene ciclos económicos y a veces uno construye en ciclos económicos donde el metro cuadrado estaba más caro que hoy. Eso vos lo sabés muy bien, Gus. O sea, Exacto. hemos tenido periodos en donde el metro cuadrado construido, que vos me estás dando el dato, que estarán en unos 550, $600, Exacto. una construcción estándar media buena, Exacto. regular buena, bueno, ese metro cuadrado ha estado a veces en otro momento, digo 2018, digo 2019, la mitad del 2019, 20 o 30% más en dólares. ¿Por Tal qué? cual. Hay motivos también. En ese momento, si uno se acuerda, había crédito hipotecario. Había muchas familias que tenían un ahorro capitalizado y acercaban la compra de ese inmueble con un crédito hipotecario, y eso hoy no existe. Entonces, ¿qué pasa? Los precios empiezan a caer, o deberían. Ahora, ¿cuándo se pierde esta relación precio-calidad? Cuando hay muchos vendedores parados en el valor de aquel momento que no es el de hoy. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque incluso si uno empieza a mirar en todos los barrios, en su comunidad geográfica donde esté cada persona, se va a encontrar con inmuebles hechos a nuevo, a estrenar, que están más baratos que inmuebles usados. Y uno no entiende por qué. Ahora, Claro. el por qué radica en las necesidades del vendedor. Hay gente que quedó enganchada a valores de otra época y realmente no tiene la necesidad de vender. Y por eso a veces encontramos que eso sucede en un dueño de un inmueble usado y de repente un desarrollista que necesita para nuevos proyectos hacer circular monetariamente el dinero, pone un precio acorde a la capacidad de los compradores hoy. Creo que la clave es un poco por ahí. Bien, eso es muy interesante, Pepe. Es muy interesante cómo a lo largo del tiempo los valores se empiezan a modificar. Y justamente acompañado de eso es cuando yo creo que cuando comparamos precios tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Como hablamos en la charla anterior, que si la gente que estaba presente hoy no participó, le invito a ver en el IGTV, hablamos un poco de en qué se basan los precios, ¿no? Qué se tiene en cuenta para poner el precio a una propiedad. Y una de las cosas es la ubicación. Entonces, no siempre una construcción construida con calidad sale más cara y una con menos calidad sale más barata, sino que hay muchos factores que afectan ese precio, como te digo, la ubicación, la zona donde se encuentra, los servicios que tiene, la infraestructura con la que cuenta, si está cerca de un centro comercial, si está cerca de una escuela. Así que, bueno, hay que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de elegir y no llevarse simplemente por el precio, ¿no? Por eso, un poco la idea de esta charla es ayudar a la gente a que pueda tener herramientas para identificar qué tiene que controlar antes de comprar, qué tiene que controlar durante la construcción. Y por eso, otro de los disparadores que tengo pensado para hoy es esa relación o mito o verdad, vamos a descifrarlo, si lo barato sale caro y si lo más caro realmente es lo mejor, ¿no? Que un poco estuvimos respondiendo. Bueno, va un poco en línea con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Creo que lo mejor, siempre volvemos al punto inicial de entenderlo a través de un profesional y alguien que entienda la industria tanto constructiva como del real estate. Lo más caro no es lo mejor. En general, otra vez vuelvo a lo mismo, debería aquello que tiene un precio superior tener una calidad superior
o un estándar elevado respecto a otros productos. Pero en general uno puede ver que en el mercado de Argentina eso no ocurre. Hay muchas distorsiones. A mí me ha tocado hacer recorridas por oficinas inmobiliarias y constructoras en Estados Unidos, y allá sí es más palpable porque los microsegmentos de clientes y consumidores en el mercado están más detallados, están más a la vista. Entonces, eso acá no sucede en los mercados de Argentina y por eso tantas distorsiones. Porque de repente hoy se encuentra uno, ya lo decía recién, con inmuebles usados que están más caros que uno nuevo, con inmuebles que de repente en zonas que eran muy progresistas en alguna época ya no lo son. Hoy, por ejemplo, lo decíamos hace un rato al principio, excelentes oficinas en el microcentro de Capital Federal con precios del metro cuadrado derrumbado. Y así todo no se transaccionan. Entonces, todo es relativo en función a cómo está el mercado geográfico y el tipo de segmento de producto que se analiza. Para eso siempre es necesario tener un profesional que te despeje todas estas dudas que ocurren, a ver cómo te vas parando frente a la realidad de lo que ocurre hacia la afuera del rubro inmobiliario o constructivo. Bien, excelente. Y puntualmente con las oficinas, como para cerrar ese tema, quisiera aportar de que están pasando por una transformación hace unos años bastante intensa. Primero, con esta nueva tendencia de las oficinas compartidas, ¿no? Coworking, en las cuales uno no alquila una oficina de 50 metros cuadrados, sino que simplemente con un escritorio, con corriente, energía, buen wifi, café y una comunidad también de emprendedores o de profesionales con la cual se puede apalancar y potenciar, está un poco dejando obsoleto, ¿no? El uso de la oficina tradicional. Y hoy, a partir del año pasado, con este tema de la cuarentena, el aislamiento y la necesidad de trabajar desde la casa, realmente ya creo que es un bombazo para esta forma de trabajar tradicional que era la oficina, y por eso los precios se ven, como decís vos, desplomados, y aún así no se venden, no se alquilan. Así que Sí, hay, creo que vuelvo a lo mismo. Si un comprador me recomienda qué hacer, yo le diría de todos modos que compre oficinas, porque claro, en las especies de inversión hay que comprar cuando están a la baja. Esto tiene que ser claro para todo el mundo, porque uno no puede correr detrás del mercado y calibrarlo hasta cuándo van a bajar. Es decir, bajarán hasta que, ejemplo, bajarán hasta que todo el mundo esté vacunado, bajarán hasta que de repente anden un polo industrial en el microcentro. ¿Quién lo sabe? Hoy es el momento de comprar, y los mercados y los metros cuadrados a la baja siempre son una gran oportunidad. Siempre son una gran oportunidad. Si uno tiene a alguien que realmente le haga ver cuáles son el costo de oportunidad de poder ingresar en ese tipo de mercado, en ese tipo de segmentos constructivos, es el momento ideal. Es fantástico porque hay grandes oportunidades. Bien, eso es muy interesante, y por eso quiero que me ayudes con esto. Yo veo una propiedad que me cierra, que me gusta el precio, sea una oficina, sea una casa, ¿no? Generalmente Sí. estamos hablando más de casas que de oficinas. Pero bueno, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué me recomendás mirar antes de comprar una propiedad? ¿Qué tengo que controlar para saber si tiene la calidad suficiente para que esa inversión valga la pena? Bueno, en principio uno debería tener, si va a ejecutar una compra de un inmueble, un profesional como vos o como alguien de tu equipo para poder acompañarlo respecto de hacer un proceso que le permita ver cuáles son los puntos críticos que hay que analizar para comprar o para comprar bien. ¿Por qué rescato esta diferencia? Comprar significa hacerlo sin más y ejecutar la compra. Comprar bien es incluso cuando hay puntos críticos mejorables, ejecutar la compra, pero reflejarla en el precio de compra. Porque ahí es donde uno puede hacer, mostrando los puntos críticos con un profesional como vos, puede hacer buenas propuestas y buenas ofertas a los vendedores. Eso es clave de entender. A veces se malinterpreta este tema de entender en una comprobación técnica de un inmueble, tal cual así la llamamos nosotros, que si la comprobación técnica muestra puntos críticos muy mejorables, incluso así puede ser una gran oportunidad de compra, porque de la mano de un profesional esos puntos críticos mejorables se pueden arreglar, se pueden reparar y después tener una buena plusvalía sobre la reventa de ese inmueble. Eso es muy importante, hay que dejarlo en Bien. claro, ¿no? Bien, vos me habías comentado que tenías desarrollado una especie de checklist con las cuales Sí. controlabas cada propiedad antes de considerarla para tus clientes a la hora de comprar. Y vos me estás diciendo que en ese checklist tenés factores que considerás mejorables, que no son mejorables, y en base a eso podés incluso llegar a pelear el precio, por ejemplo.
Por supuesto, nosotros, muchos vendedores se asustan porque de repente si viene el informe técnico, encuentran puntos críticos por demás o a veces cuestiones incluso que a la vista ni siquiera son visibles. Muchos vendedores se asustan porque creen que nosotros vamos a dar un informe técnico negativo. Cuando analizamos la posibilidad de compra de un inmueble, nosotros describimos la realidad, pero no hacemos aseveraciones respecto de si incluso el comprador quiere ejecutar la compra o no. Porque nosotros le planteamos en el escenario real, tal cual está configurado, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los factores importantes. Hacemos como un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en donde nos planteamos en cada uno de esos cuadros, haciendo un análisis pormenorizado. Por ejemplo, incluso vamos si hay metros construidos de más o no, si las instalaciones eléctricas están bien, si se han respetado las superficies cuando hay condominios, cómo está el tema de los deterioros, que son visibles o no son visibles, filtraciones. Hacemos un análisis completo y a partir de ahí nos paramos ofreciendo ese informe para que la persona que quiere comprar decida incluso hacer una propuesta a la baja al vendedor, porque a veces está muy instalado que cuando uno va a comprar la vivienda no se haga previo. En otros países funciona de maravillas. Acá no está instalado, pero en otros países funciona de maravillas. Y es muy bueno porque uno no se encuentra con ese efecto Titanic, ¿no? De ver el 10% del momento de la compra y el 90% de lo sustancial o importante está por debajo. Nosotros trabajamos mucho para dejar al descubierto todo lo que hay que ver. Eso es clave. Bien, y hay cosas que son fáciles de ver, ¿no? Cosas que son superficiales, como por ejemplo decís, bueno, ¿cómo reviso la electricidad? Y uso todos los enchufes y veo que funcionen. ¿Cómo reviso si hay buena presión de agua? Abro la canilla de la cocina, la canilla de la ducha y ahí veo qué presión tiene y qué caudal tiene y qué confort me puede ofrecer, ¿no? Hay cosas que se ven a simple vista, pero hay cosas que no. Y hay cosas que tienen el nombre, digamos, creo yo, son los famosos vicios ocultos, ¿no? ¿Qué riesgos puede haber con esos vicios? ¿Qué cosas puedo pasarme por alto en esa primera revisión de calidad? Bueno, uno de los vicios ocultos más importantes son, por ejemplo, grietas o filtraciones. Hemos visto incluso filtraciones importantes que de repente están pintadas o arregladas de último momento, como cuando uno le echa un poco de pintura al auto, más o menos así. Hemos visto cosas bastante desagradables, pero el hecho es de ver un poquito las filtraciones, de ver un poquito cómo está la estructura en general, eso también atado a la antigüedad de la vivienda. Trabajamos mucho en dejar al descubierto todo lo que puede ser un factor sustancial, un poco por costos y otro poco por durabilidad de la vivienda. Trabajamos esos dos aspectos. Queremos darle a la persona que compra todas las garantías de que la vivienda tenga una extensión de vida útil lo más amplia posible y que no se generen sobrecostos, porque cuando uno le impactan los vicios ocultos es cuando no reflejó en el precio. Esto es importante. Los vicios ocultos están impactados cuando no se reflejó en el precio de compra, porque ¿quién se preocupa si está reflejado en el precio de compra? Entonces es clave hacer este checklist en donde previo a ejecutar un cierre o una compra se pueden revisar estos detalles que son súper importantes, súper importantes. Súper importantes. Y mira, por lo menos en la construcción, un profesional, una vez que termina la construcción, ofrece legalmente por el Colegio de Arquitectos, bueno, un periodo de garantía de 10 años, ¿no? Entre esos 10 años, esa obra debería estar en perfectas condiciones, ¿no? De calidad. En el caso de comprar un inmueble, ¿hay alguna especie también de ley o decreto o algo que me garantice de que esa construcción va a tener la calidad desde que yo vi antes de comprarla hasta los próximos, no sé, 5 o 10 años? ¿O no existe nada así? No existe y no está instalado como uso y costumbre hacia adentro de la industria en el momento de las compras-ventas. Entonces, por ejemplo, oficinas que son innovadoras como la nuestra, empezamos a instalar la idea de que es clave, que es un factor clave. En general, esto ha quedado un poco en el olvido porque se sobreentiende que las viviendas se compran y se venden tal cual están, pero hay casos en donde los deterioros son muy profundos y muy costosos. Eso es clave. Yo vuelvo a insistir sobre este aspecto, ¿no? No es para no comprar una vivienda, sino es para calibrar el costo de repararla.
Creo que Exacto. esa es la clave, poder tener una visión crítica de un profesional para calibrar el costo de las reparaciones que son necesarias para ponerla en condiciones, tanto si uno la va a usar para su propia familia, como uso propio de destino, como para revenderla. Porque también nosotros tenemos una responsabilidad al momento de revender. Si vamos, por ejemplo, a comprar una vivienda deteriorada, hacemos el checklist, se refleja en el precio y después se repara y se vende, también tenemos la responsabilidad al vender de que quien compra lo compre de manera adecuada, que no se encuentre con vicios ocultos, con detalles a reparar que son costosísimos. Eso es un factor muy importante al momento de decidir una compra de un inmueble. Bien, genial. Sí, yo mira, desde mi desconocimiento y desde mi intuición, digamos, yo propondría que haya una especie de fondo de garantía en el cual tal vez el 10% del valor de la propiedad quede en suspenso a pago hasta que pueda comprobar en un periodo de por lo menos un año de que esa casa no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que te tiro así, que no sé si Mira, tiene... te cuento cómo se hace en Estados Unidos. Hay un seguro para. Bueno, Estados Unidos es la tierra de los seguros, ¿no? Claro, Y hay un seguro incluso para este tipo de cuestiones. Ese seguro cubre incluso la retractación de la compra. Es decir, claro. uno puede, hay un monto del Tirarse seguro que para está, atrás. por supuesto, hay un monto del seguro que uno lo puede ejecutar si hay deterioros o vicios ocultos que hacen inviable poder utilizar el producto que se compró. Es lógico, o sea, cuando uno compra cualquier tipo de producto consumible, cualquier bien tangible, puede retractarse. El tema con las viviendas es un poco complicado, un poco por los montos monetarios que se manejan y otro poco por los usos y costumbres. Entonces, creo que es clave empezar a jugar con un experto que te acompañe a todo nivel, a nivel constructivo, a nivel inmobiliario, tener alguien que realmente uno tenga la referencia de que esa persona te va a poder acompañar para hacerlo bien. Creo que ese es un poco el mindset nuevo que viene en los profesionales como nosotros, ¿no? Que el tipo de acercamiento que tenemos con nuestros clientes es ayudar a generar buenos resultados, que cumplan sus metas y que se apalanquen en nuestro sentido crítico. Creo que la mano ahora Exactamente. viene por ahí. Esa es una de las grandes ventajas del contar con un profesional que te ayude, ¿no? Un profesional que tenga experiencia, que tenga conocimiento y bueno, que pueda potenciar o por lo menos ayudarte a identificar esas cuestiones que pueden poner en riesgo tu inversión. Y yo, como profesional de la construcción, a mí me resulta mucho más fácil controlar la calidad porque la obra la hago yo desde cero. Entonces, sé qué calidad tiene cada componente de la casa desde el momento cero, desde el momento de suelos. Y eso es un factor, creo, súper positivo para que la gente que quiera invertir, porque va a tener conocimiento de todas las etapas. En el caso de una propiedad ya construida, un inmueble, me resulta mucho más difícil, ¿no? Saber, no sé, de hecho te diría hasta qué tipo de arena se usó si está construida en la costa, ¿no? Que es una de las teorías o hipótesis que se manejaban cuando se cayó la construcción de Miami, ¿no? Que se había usado arena del mar. Entonces, realmente es un desafío como asesor inmobiliario, como personal shopper, identificar esos aspectos que te determinan la calidad de la construcción. Yo hoy, si tuviese que salir a comprar una obra ya construida, no sé, sacaría las tapas de los enchufes, vería qué sección de cable, si tiene la norma IRAM certificada, incluso creo que rompería un pedazo de pared para ver qué caños de agua tiene, ¿viste? Si está hecho con termofusión, si está con plomo. Pero bueno, te Sí, lo hay digo que ir yo. a. No, yo comparto esa idea. A mí me gusta siempre ver. Empiezo a ver los productos por la parte que no está a la vista, para decirlo bien claro. Me fijo Exacto, bien. qué tipo de detalle, de terminaciones y de calidad tiene las partes que no visibles para definir cuánto empeño pusieran en la calidad total del producto. Esto es muy Excelente. importante. Esto es muy importante. Por eso, desde nuestro punto de vista como personal shopper, nosotros compramos como si fuera para nosotros, pero para otras personas. Entonces, ayudamos a comprar, tenemos paquetes de soluciones diseñadas para los compradores, pero ayudamos desde el punto de vista observando y poniendo los puntos en todos estos detalles. Es algo que empieza a cambiar incluso la mente del comprador tal cual estaba configurada hasta ahora, porque es ir un paso más a verificar qué tan bien va a quedar plantada esa inversión en el corto, largo y mediano plazo. Para nosotros es casi, ya te diría hoy, una obligación. No tenemos otra manera de que una persona compre una casa usada
de nuestra mano sin una revisión técnica. Creo que no está instalado. Me decía, mira, te cuento, me decía un colega de Buenos Aires que una empresa lo intentó hacer hace 4 o 5 años en Capital Federal y terminó cerrando porque nadie lo quería pagar. Nadie lo quería pagar. Ahora, también reconozco que debe haber, o debería haber, un cambio en el mindset de los compradores, porque hoy en día, para tirar buena data y precios, una revisión técnica, ¿cuánto puede estar? ¿20.000, 30.000 pesos? ¿40.000 pesos? ¿Un checklist bien hecho? Y el monto, pero estamos hablando de 40.000 pesos a dólares, son $200 y un poquito más. Son $200 contra una inversión que puede llegar a ser de 70, 80, 100.000 dólares. No existe. No existe. Es cuando a mí también me dicen, no, porque el escribano es caro. ¿Por qué no vas a un escribano a corroborar si querés hacerlo por la tuya, vas a comprar o vas a vender y querés hacerlo por la tuya? Generalmente las personas no van a los profesionales porque creen que el servicio es caro. Una consulta a tiempo salva la economía familiar para toda la vida. Y a veces también es a lo que voy, ¿no? Entre esto de lo barato sale caro, ¿qué uno considera o cuánto está arraigado en la mente de uno como usuario de servicios profesionales que es caro pagar por una consulta técnica bien hecha a tiempo? A veces ocurre eso. Y ni que hablar si esa consulta técnica del profesional va en contra de lo que uno creía originalmente. Ahí es como que se derrumba el mundo, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que, cuando uno nos toca como usuario cliente, dejarnos llevar de la mano de los buenos profesionales, de su criterio, de su experiencia, siempre pidiendo referencias. Hoy, Gustavo, querido, creo que todas estas acciones van de la mano de este circuito de referencias que empezamos a generar. Creo que cuando a mí me toca algún cliente que le he vendido en algún momento, todos estos años, algún terreno, por ejemplo, y me dice, ¿cómo hago para la construcción? Y yo le digo, lo primero que le digo, si estuviera en tu lugar, defino primero un presupuesto, defino qué tipo de construcción se te va a adaptar y después, ¿con quién lo voy a ejecutar? Y para eso, ¿cómo hago? Buscar referencias. Si hay un constructor que te ofrece un servicio, una propuesta, soluciones, buscar referencias. Que te pase el teléfono de sus últimos 5 clientes. Si la persona realmente es abierta y trabaja bien, te los va a dar. Creo que eso también es un consejo que podemos dejar esta noche de animarse a más, buscando referencias en los profesionales que están ofreciendo este tipo de servicios. Eso es súper importante destacarlo, pero también quiero destacar algo que dijiste, que hay muchas personas que no están dispuestas a pagar esos $200 para tener un asesoramiento técnico, digamos, de la calidad de la propiedad antes de comprar, ¿no? Y yo, por lo menos por mi experiencia, me animaría a decir que hay muchas personas, por lo menos a la hora de construir, que no pueden contar con ese profesional, que no pueden contar con un profesional, en este caso arquitectos, si quieren construir una casa y terminan diseñando la casa, no por menospreciar, pero con un maestro mayor de obra, con alguien que no está educado, capacitado para hacerlo de la mejor forma, o tal vez bajando un plano de internet y usándolo como referencia e improvisando en la marcha de la obra, de la construcción, en la toma de las decisiones. Y yo no me canso de decirlo, es lo peor que uno puede hacer en la construcción. Pero, como te digo, entiendo a las personas que están con el dinero tal vez justo, con un préstamo, y no pueden realmente contar con un servicio profesional, y por eso, por lo menos en Cota, tenemos una herramienta que es la guía de obra, que es nuestro mayor aporte en ese sentido, donde ayudamos a las personas a que puedan identificar qué es importante controlar en cada etapa de la construcción, desde el movimiento de suelo, es más, antes te diría, desde la interpretación, la lectura de los planos, de cómo desarrollar un proyecto adecuado, cómo leer esos planos, cómo hacer un movimiento de suelo, qué tener en cuenta la etapa de la elevación de las paredes, de las instalaciones, de agua, electricidad, bueno, en fin, todas las etapas hasta la pintura final, hasta la decoración, sin ser un curso. No te vamos a decir cómo hacer una unión de caños por termofusión, pero deberíamos. Sí, pero hay muchísimo contenido de eso en YouTube, está lleno de tutoriales, con lo cual si una persona lo quiere hacer, lo puede aprender. Pero nuestra misión con esta guía simplemente es que la gente sepa que antes de, por ejemplo, ¿no? Para darte un solo ejemplo, que antes de tapar la cañería de agua hay que realizar una prueba hidráulica. Eso significa que hay que ponerle agua a la cañería con la suficiente presión
como para verificar si no hay pérdidas en las uniones de los caños. Entonces, eso te va a ahorrar un gran problema si vos tapás y tenés una pérdida, ¿no? Hay cosas que muchas veces por desconocimiento o por falta de tiempo, entre comillas, no se hacen. Y bueno, esta guía es una herramienta que la gente que está ahora presente, los invito a que la conozcan, porque nosotros hasta regalamos 30 días el acceso a la guía para que puedan escuchar todos los audios y llevarse una herramienta más en este asesoramiento desinteresado de nuestra parte profesional, ¿no? Que ayuda a potenciar esa inversión. Bueno, eso es un poquito lo que hablábamos, ¿no? Cuando empezamos a demostrar la clave y lo importante que es un servicio profesional, ahí es donde llega otra vez, tal cual lo dijimos hace 15 días, la voz del experto. Todo el mundo en general está muy instalado en nuestra sociedad en Argentina que puede hacerlo mejor solo, pero a veces no está el tiempo, a veces no se tiene la experiencia. Cuando uno hace la cuenta al final del camino, genera sobrecostos. Queridos amigos, siempre genera sobrecostos, porque el tiempo también es un costo. Entonces, bueno, va un poco en esto, ¿no? En qué tantas ventajas ofrece un servicio profesional que sea completo, que te lleve a un lugar mejor, que convierta a ese cliente en un camino de transformación en lograr objetivos. Nuestro trabajo, como le decía un amigo ayer, nuestro trabajo como profesionales es transformar a nuestros clientes, convertirlos en personas que sepan lo que hacen y que lo hagan bien, y que lo hagan de nuestra mano. Ese es el camino que tenemos que tener. Entonces hay que empezar a derribar un poquito estos mitos, estos sesgos de que los servicios profesionales a todo nivel son caros. Eso es un mito. En general, hemos sido siempre un gran aporte de valor. Ahora, empecemos a dimensionar también nosotros como profesionales todas estas acciones que hacemos para posicionarnos en la mente de nuestra audiencia, de nuestros usuarios y nuestros clientes. Entonces ahí es donde empezamos a dar información, donde saben que pueden contar con nosotros permanentemente, están las guías que tienen ustedes, están todo ese apoyo, todos estos recursos técnicos que tienen en su propio canal acá en Instagram, es fantástico. A mí me encanta porque es una cultura totalmente abierta a poder dar información. Eso es lo que necesitamos. Bien, bueno, te agradezco y también es súper valorable en tu cuenta todo el aporte que das y que seguís creando. Es una forma, una tendencia que no solo nosotros la hacemos, sino que es una tendencia, creo que la mayoría de las comunidades o cuentas que están con la vocación y con la pasión de ejercer su profesión lo hacen y es súper valorable y hay que aprovecharlo, hay que animarse a participar de los vivos, hay que a participar animarse a participar de cursos online, que también es una herramienta extraordinaria para aprender cosas nuevas, para instruirse en todos los sentidos, no solamente en el real estate y en la construcción, sino en todos los sentidos. Hoy las herramientas de comunicación son súper potentes cada vez más y bueno, por eso valoro a la gente que está ahora viéndonos. Siempre todos acompañando. Bueno, ¿tenés algunas preguntitas ahí? A ver, tirame algo, ¿eh? Vamos que respondo. ¿Tenías algo ahí, algunas cosas más en tema? Yo quisiera animar a la gente que se anime a preguntar, a ver qué dudas tiene en cuanto a cómo controlar la calidad de una construcción, cómo saber si la compra que hizo hace poquito tiene la calidad suficiente, cómo saber si lo que está construyendo ahora tiene una buena calidad. Así que, bueno, los animo a preguntar y vamos a estar leyendo y contestando. Espero que se animen. Bien, si no, ahí, bueno, estábamos volviendo un poquito al punto mientras llegan las preguntas de algunos amigos con este tema de construir con calidad, ¿no? Estábamos hablando hace unos minutitos respecto de dónde se puede ahorrar y dónde no. Hay un concepto, respóndeme esto. Yo a mucha gente le digo que en general la mano de obra en la construcción en diversas etapas es un costo que es homogéneo y vale la pena aprovecharla para colocar insumos de buena calidad. ¿Por qué está tan bien instalado que no hay una diferenciación en esto? Porque, por ejemplo, la mano de obra tiene un costo, para decirlo. Si uno pone una cerámica de primero, de segundo, de tercera, es lo mismo, ¿o no? ¿Es así? En cuanto a la función, es la misma. Lo que te puede cambiar es, a lo sumo, la estética, las modas. Eso hablamos un poco de la charla anterior, en qué se puede ahorrar y en qué no, ¿no? Y yo, como siempre digo, no recomiendo ahorrar en lo que te da realmente la calidad, que es la estructura de la casa, la calidad de las instalaciones, que son cosas que son muy difíciles de reparar, y en cambio, como decís vos, un revestimiento de un piso, tenés miles de opciones, tenés miles de calidades, pero todas
dentro de todo, van a cumplir su función. Tal vez algunas duren un poquito más, un poquito menos, se desgasten más rápido que otras, pero son cosas fáciles de cambiar que no van a implicar un problema a futuro. Eso es muy importante, identificar en qué ahorrar y en qué no, y justamente acompañado de lo que venimos hablando, el asesoramiento profesional es fundamental, es sumamente fundamental para poder identificar eso. Acá él está preguntando, ¿querés decirme algo, Pepe? Decime. No estaba leyendo las preguntas. A ver qué nos han ido preguntando. Bien, Ariel del Carril está preguntando si el steel frame lo recomiendan. Bueno, ya hablamos también en las charlas anteriores de esto, pero es un sistema yo a nivel constructivo que lo recomiendo mucho, primero por la rapidez del sistema, te va a permitir aprovechar de tu casa antes de tiempo, o antes, por lo menos en comparación con un sistema tradicional, o a recuperar tu inversión si vas a construir para después vender. Es un sistema que tiene mejor aislación acústica y térmica que un sistema tradicional. Es un sistema que tiene muchísimo menos desperdicios que un sistema tradicional. La obra es completamente en seco, salvo las fundaciones, obviamente, que también es en hormigón. Es en seco. O sea, está todo calculado con el mayor detalle. Así que yo lo recomiendo, siempre lo recomendé, y no es por menospreciar el sistema tradicional, que también, como digo, es un sistema muy bueno y que mucha gente sigue apostando. El steel framing no tiene nada que envidiarle, ¿no? Está muy bien. Acá hay una pregunta. Bueno, cuesta lo mismo construir en Matadero que en Belgrano R. Y los valores a la hora del metro cuadrado cambia todo. Y sí, por supuesto, en todo el corredor norte se puede salir a vender. En todo el corredor. Sí, exactamente. Los valores de construcción en general son los mismos. El tema también, acá ya en esta pregunta para nuestro querido amigo Matías, también entra en el juego a qué tipo de cliente uno le quiere dedicar el producto. Yo he recorrido Mataderos hace unos días y no van a creer la cantidad de metros cuadrados nuevos construidos que hay y qué calidad de departamentos. Y sí, bueno, hoy tal vez ese metro cuadrado de Mataderos sea un margen de rentabilidad menor para el desarrollista, pero tiene más salida. Entonces, eso es un poco también lo que sucede. Hay que saber, para los desarrollistas, en el tiempo empiezan a entender los momentos de mercado para construir. Eso es clave. Los momentos de mercado, las zonas en donde la gente está comprando, y van fluctuando, se van corriendo. Entonces, creo que hoy entender un poquito los momentos de mercado, qué es lo que está buscando las personas para comprar, y la capacidad económica, por supuesto, ¿no? Eso es clave. Tal cual, exactamente. Bueno, y acá en provincia pasa exactamente lo mismo. Construir en un barrio cerrado o en un barrio abierto tiene el mismo precio, porque los corralones son lo mismo, porque la mano de obra es la misma. Y obviamente que una propiedad en un barrio cerrado vale mucho más, se valoriza mucho más, porque esa urbanización, al crecer, el lote ya aumenta de precio, se sube la demanda, el barrio se consolida y las propiedades se potencian. Y en un barrio abierto ese proceso es mucho, pero mucho más lento. Pero bueno, si vos querés la casa para vivir, digamos, no hay diferencia a la hora de invertir. Es un fenómeno que sí, ocurre y es inevitable. Acá tengo otra pregunta de Juan Manuel, que estuve hace unos días haciendo un Zoom con él. Me pregunta qué diferencia hay entre construir con concreto y con ladrillo. Bueno, en realidad son los dos materiales, digamos, son partes del sistema tradicional. El concreto, calculo que te referís al hormigón, es parte de la estructura de esa casa, ¿no? Acá está hablando un poco de un proyecto que nosotros tenemos, que es Casa Jardín. Eso es parte de la estructura, y los ladrillos son el cerramiento, es lo que te da el resguardo y el cerramiento de los ambientes. Casa Jardín es un estilo de constructivo. Contame un poquito. Casa Jardín es un proyecto que tenemos desarrollado, es uno de los primeros proyectos que desarrollamos en Cota, en esta nueva visión de cómo ofrecer proyectos. Es un proyecto que se puede adaptar a los clientes, es un proyecto que se puede adaptar a las condiciones del lote, con una serie de características que potencian sus experiencias, ¿no? Puntualmente en este caso, la particularidad que tiene es que tiene un jardín en el medio, y la distribución de los ambientes lo que te permite es potenciar la privacidad de cada persona dentro de esa casa. Para darte un ejemplo, la separación entre los espacios comunes, que es la cocina, el comedor y el living, y los ambientes privados, que son los dormitorios, no es simplemente una pared, sino que está dividida por un baño
por un jardín interior, con lo cual tiene que atravesar 3 paredes ese sonido para poder llegar de un lado a otro. Es una casa súper eficiente, es un diseño en planta baja que tiene una muy buena relación con el entorno, justamente está potenciada por este jardín interior que permite el mayor ingreso de la luz al interior y tiene esta particularidad, ¿no?, que es potenciar la privacidad con circulaciones súper claras que te permiten, por ejemplo, ir desde el hall de distribución a tu dormitorio sin tener que pasar por una cocina, por un living, con lo cual, bueno, te da mucha más privacidad. Un estilo, claro. ¿Y ese estilo incluso es adaptable o se puede, por ejemplo, agregar, sí, modificar el diseño? ¿Hay modificaciones de diseño que se pueden adaptar a cada usuario? Los proyectos que nosotros mostramos en Cota son proyectos que ya están desarrollados y que tienen la particularidad de que se pueden adaptar en todas sus situaciones. O sea, en cuanto a cantidad de ambientes, metros cuadrados cubiertos, semicubiertos, orientación, la cantidad de las ventanas, la ubicación de las ventanas, siempre buscando potenciar las capacidades que tiene el lote donde se va a implantar y obviamente solucionar las necesidades que tiene cada cliente. Cada proyecto también tiene sus límites, por eso a veces es recomendable hacer un proyecto desde cero, digamos, si es un lugar muy particular que necesita otro tipo de soluciones, pero los proyectos que ofrecemos tienen esa capacidad de adaptarse y por eso nosotros llamamos proyectos compartidos, ¿no? Porque no solo una persona puede visitar ese diseño, sino que cada persona, cada familia lo puede adaptar y, bueno, solucionar el diseño de su casa de una forma mucho más rápida. Bueno, ahí hablando de calidad, ¿no? Es muy importante. Sí, hablando de calidad también hacia el diseño, ¿no? Por supuesto, todos estos aspectos que deberíamos hablando ya durante toda la charla acerca de la calidad, indudablemente que hacen al diseño, por supuesto. Exactamente, y una de las ventajas de tener ya un proyecto desarrollado, además del tiempo, es que uno tiene el trabajo intelectual mucho más, en cuanto al diseño, mucho más desarrollado, mucho más avanzado. Pensar que si tenemos que hacer un proyecto desde cero, por ejemplo, el profesional tiene que tener una serie de decisiones, toma decisiones en muy corto tiempo. En 2 meses tiene que diseñar tu casa con todas las variables que eso significa. En el caso de los proyectos que ya están desarrollados, tienen considerados muchos factores que llevan más tiempo de 2 meses, digamos, pensar, ¿no? Obviamente que esos conceptos que se van desarrollando, como por ejemplo te digo esto de potenciar la privacidad de los ambientes, después lo puedes ir replicando en otros proyectos. Así que, bueno, yo creo que es uno de los puntos positivos de nuestra forma de trabajar. Che, Gus, y una preguntita. ¿Y a nivel de diseños hay tendencias que se van tomando? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo reflejás las nuevas tendencias en los diseños? ¿A la gente le gusta? ¿Te encontrás con un público que todavía va mucho a lo tradicional a nivel de diseño? ¿Cómo lo manejás? Mira, generalmente el público que nosotros tenemos es un público joven, con lo cual la tendencia de diseño suele ser casas modernas, ¿no? Casas, sí, con un estilo moderno. No te diría al extremo, ¿no? Como las casas minimalistas que tal vez no ofrecen privacidad, que son demasiado frías, que todos sus herramientas son ventanas, sino encontrar un equilibrio, pero por lo menos por ahora no tuve la solicitud de una casa tradicional, la típica casa country, digamos. Con lo cual a mí me parece súper positivo, porque yo soy una persona, como vos sabrás, que mira para adelante, que está a la vanguardia, digamos, que admira la innovación y que sabe que con creatividad los problemas que tiene una casa tradicional se pueden solucionar, ¿no? Hablamos en una de las charlas, en la primera, de la idea de casa ideal y cómo la tecnología o el avance de nuestra forma de habitar una casa se va transformando y el diseño tiene que adaptarse a esos cambios porque si no te quedas atrás y tenés problemas, ¿no? Exacto. Como damos, por ejemplo, el tema de los electrodomésticos. Cada vez tenemos más, cada vez los usamos más tiempo, estamos más tiempo frente a una pantalla, a una computadora, a una televisión, el lavarropas mientras tanto funcionando, el termotanque que también hace ruido, y bueno, todo eso tiene que encontrar su lugar para poder habitar y llevar las tareas que estamos haciendo con la mejor forma posible, ¿no? Sin que interrumpa nuestra concentración, sin que interrumpa la privacidad de otra persona. Así que más allá del estilo, digamos, arquitectónico, de la forma visual, yo pienso mucho en esto de la funcionalidad y la eficiencia, claro, y cómo potenciar las experiencias dentro de esa casa.
Claro, porque ahí es donde yo digo, ¿no? Que ha cambiado el estilo de los consumidores con respecto a nivel de las viviendas y los diseños sobre la usabilidad. O sea, qué nuevas maneras de utilizar los espacios de una vivienda hay también para las familias. Y eso es lo que se va tomando desde el diseño. Eso está perfecto, me encanta. Exacto, exacto. Y también no para todos es lo mismo, ¿no? Hay personas que prefieren la cocina, por ejemplo, separada del comedor. La tendencia, como vemos actualmente, y ya hace unos años, es al contrario. La cocina tiene que estar integrada al comedor. Yo, de hecho, me mudé hace poquito y lo primero que hice fue abrir la cocina, tirar 2 paredes abajo, armar una barra y no perder esa conexión que hay entre una persona cocinando y una persona que está tal vez viendo la tele o leyendo un libro, y potenciar la relación entre las personas, ¿no? Las relaciones humanas. Yo, por lo menos, la casa la vivo así y, bueno, muchas personas también. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que no saben qué decidir, si una cocina integrada o separada, porque claro que una cocina integrada también tiene sus problemas, como el olor, por ejemplo, ¿no? De cocinar una comida con mucho olor. Exacto, exacto. Eso es una moda muy arraigada en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos la gente no cocina. No, Entonces, nada. no es un problema que si uno se hace 2 bifes a la plancha, como hacemos acá, o metés 4 pollos al horno. Entonces los tipos No lo único existe que eso. hacen es van, compran su comida afuera y a lo sumo calentarán en el microondas. Entonces la cocina es un espacio muy integrado, tal cual vos lo describís, con las islas, con una isla que está integrado al comedor y es todo un solo espacio de interacción. Pero allá la gente lo cocina, acá todavía eso está muy arraigado, entonces de repente te mandaste 3 churrasquitos lindos y se te Y inundó fuiste. 55 metros cuadrados de la casa. Está muy bien, Exacto. está bueno, está bueno. Bueno, pero Poner en orden ese trabajo. hay muchos recursos de diseño, digamos, que pueden llevar a un punto medio. Uno de los recursos es tener un panel corredizo, una serie de puertas que te permitan integrar o dividir la cocina del comedor cuando vos lo necesites. Ah, Por ejemplo, Casa Urbana es uno de los proyectos que también tenemos desarrollados, lo tiene. Ahora estamos haciendo un nuevo proyecto, bueno, Casa AR también, que tenemos publicada en la cuenta, también lo tiene. Estamos haciendo ese un lo vi proyecto también, ahora sí. acá en Pilar, que también tienen esa necesidad de tener la cocina integrada en algunas ocasiones, cuando sea un espacio más social, y separada, cuando tal vez sea el uso cotidiano. Entonces, hay una forma de responder a eso y la clave está en la capacidad de, primero, tener un profesional, ¿no? Y segundo, en la capacidad del profesional de saber resolverlo bien. Exacto, es la magia de interpretar esa necesidad y Exacto. adaptarla al diseño. Excelente. Ahí tenemos unas últimas preguntitas. Eco Green Chip, que dice, ¿cómo hago para controlar la calidad de los trabajos que pueda hacer mi constructor? La microgerenciación no es buena igual, ¿eh? Hay que dejar hacer al profesional, pero ¿cómo lo manejas? Ahí es una pregunta para vos. Si Bien. hay gente desconfiada, hay gente que se está todo el día en la obra hasta que te conoce, te ve trabajar. ¿Cómo lo manejas? Bueno, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que en muy poco tiempo el cliente tiene que confiar en el profesional y también es lógico que no lo haga. También puede pasar que se contrate a un constructor, como tenemos en la pregunta, y no haya un profesional a cargo, no haya un arquitecto que haga la dirección de obra y simplemente sea un constructor o un contratista que lleve adelante esa construcción. Yo lo primero que recomiendo siempre es contratar a un profesional. Como venimos diciendo, el servicio de un profesional prácticamente se paga solo, se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar plata y es la mejor recomendación que puedo dar. Ahora, si hay alguna limitación económica que impida eso, tal vez la misma persona que va a vivir ahí construye su casa, es él el que pone los ladrillos, que también pasa mucho actualmente. Bueno, ahí nuestro aporte es contar y ofrecer herramientas, como comentaba, la guía de obra es una excelente herramienta en ese sentido, que va a repasar todas las etapas de la obra para identificar qué es lo más importante de controlar a la hora de construir. Realmente son muchísimas cosas, son muchísimos ítems que no me puedo detener ahora punto por punto, pero bueno, un ejemplo que di, que lo vuelvo a repetir, es esto de las instalaciones de agua, ¿no? De provisión de agua, de hacer una prueba hidráulica antes de tapar la cañería con concreto, porque después es mucho más difícil de detectar esa pérdida si es que lo hubiese. Así que a esta persona Perfecto. le invito a entrar a la cuenta, la cuenta de Cota, ahí en el link va a encontrar un botón que dice guía de obra, ahí va a tener toda la información necesaria para poder acceder a esa guía. Che, Gus, sigo con las preguntitas y en línea con lo que estaba hablando nuestro amigo Claro. Eco Green Chip. ¿Hay algún parámetro para que uno pueda determinar
a la vista, sin conocer el día a día operativo de una obra, que la dirección de obra está bien hecha, es a veces ver a quien dirige la obra, ¿es una garantía para estar tranquilo? A veces no es necesario estar tanto tiempo. ¿Cómo se calibra desde el lado de profesional? Bueno, yo lo primero que preguntaría es la recurrencia con la cual visita esa construcción. Hay Ok. etapas en las que hay que estar todos los días, sobre todo al inicio, donde se hace el movimiento de suelo, donde se hacen las fundaciones, el replanteo, para ubicar cada pared en el lugar correcto, porque ahí no podés fallar. Una vez que fallás y levantás una pared, ya está. Una vez que hormigonás, si no pusiste los hierros correctos y el armado correcto, ya está, no hay vuelta atrás. Conozco casos en los que después de construir la casa se le parte a la mitad. Y realmente es un problema que no se puede reparar y es, imagínate, la sensación, las emociones y la preocupación, todo, o sea, todo lo negativo de la persona que está viviendo ahí, ver su casa partirse, ¿no? Después hay etapas en las que el profesional tal vez puede confiar un poco más en el equipo y no es necesario que vaya todos los días, pero sí siempre es importante estar presente en las etapas claves, que son muchas, realmente son muchas. Perfecto. Siempre es una duda, ¿no? Te lo pregunto porque uno también, desde el desconocimiento del mundo constructivo, a mí me ha tocado ver que por ahí en la dirección de obra no veía tanto al profesional, Claro. no sabía cuáles eran estos puntos críticos, pero claro, ahora cuando los explicás los empiezo a entender profundamente y claro, a veces tampoco es necesario ver al profesional que dirige la obra todos los días. No es necesario verlo todos los días, Tiene sus etapas, ¿no? no es necesario que esté todo el día tampoco, pero sí estar en los puntos claves. Y esos puntos críticos, si alguien se pregunta cuáles son, o por lo menos cuáles son la mayoría, están en la guía de obra. Todas las recomendaciones que damos en la guía de obra son esos puntos críticos. Y es ahí donde tiene que estar el profesional poniendo el ojo para verificar que se esté construyendo con calidad. Así que bueno, ahí es un resumen clarísimo, digamos, de todos estos puntos. Perfecto. ¿Nos quedó alguna Ten- preguntita ahí? sí, ¿Algunos amigos? tengo una pregunta de Joel Olmos que dice, ¿se hace obra tradicional con platea también? Bueno, esta pregunta no la entiendo mucho, pero supongo que si construís en steel frame en seco, con cualquier sistema en seco, digamos, las fundaciones tienen que estar y son siempre de hormigón. Hay fundaciones en seco, pero bueno, hay que hacer un estudio de suelos antes para ver si la fundación es la mejor para ese suelo. En tradicional, obviamente, que las fundaciones son en hormigón y no solo platea, ¿no? Mucha gente piensa que la fundación es la platea. Y no, la verdad es que no siempre es la mejor opción. Por eso es necesario, y es un punto crítico también que el profesional tiene que estar atento, es necesario hacer un estudio de suelo antes de empezar a construir y antes de hacer la ingeniería, antes de determinar qué fundación es la mejor. Y el estudio de suelo, para la gente que no sabe, no es nada más que hacer, por gente que se dedica a eso, por lo menos 2 pozos en el terreno, en los extremos de la casa, si la casa es esto, digamos un punto en cada límite, hacer un pozo, ese pozo, depende del tipo de suelo, puede ir a 10, 15 metros, por ejemplo. Esa cantidad de muestras se llevan a un laboratorio y ahí se determina la composición de ese suelo. Y en base a la composición se determina la resistencia del suelo y a qué profundidad tenés la resistencia suficiente para que ese suelo soporte una casa. Si el suelo es endeble, digamos, si no soporta, o tiene la cota de fundación, el suelo firme a, no sé, 6 metros, por decirte, o 4 metros, ahí lo mejor es hacer una platea porque hacer una excavación de bases o de pilotines de 6 metros es carísimo y no tiene Claro, eso es ningún lo que pasa sentido. acá en las sierras de Córdoba, por ejemplo, o en San Luis, ¿no? Ese es el caso que describís. Bueno, ahí pasa lo contrario, tenés el suelo firme ahí nomás, tenés el suelo, o Claro. sea, es todo firme, es difícil hacer pozos, o sea que ahí también conviene hacer platea, porque hacer una excavación es un costo que no tiene sentido. Claro, acá por ejemplo no se hacen ni siquiera excavaciones para los depósitos del baño, o sea, para acá se utilizan un sistema muy diferente a otros lugares que es sangría, le llaman sangría, que es un sistema que va como mucho a 1 metro de profundidad, porque no se puede hacer excavaciones, te encontrás con piedra o con roca prácticamente al 1,5 metros. Tal cual. Y hay veces Sí. que uno no hace el estudio de suelo, a mí no me pasó porque siempre lo hago, pero en la cual piensa o hace la ingeniería y ya tiene los hierros armados incluso de los pilotines, y haces un pozo y empezás a sacar agua. A los 2 metros tenés agua. Y ahí decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo toda la estructura armada para poner esos pilotines y no lo puedo hacer. Entonces ya ahí perdiste hierros, perdiste tiempo. Por eso
al igual que el servicio profesional, contratar a gente especializada en hacer estudios de suelos es el primer paso clave antes de empezar a construir. Es muy, pero muy importante. Exacto. Y tengo otra pregunta. A ver qué vienen llegando las preguntas. Ese Monjioy me pregunta, ¿el steel framing tolera los barrios de las afueras como Pilar Escobar, etcétera? En cuanto a la variación climática, pregunto. Bueno, como decía, el steel framing tiene la particularidad de que tiene mejor aislación térmica que el sistema tradicional. Por más que uno lo vea y vea que la pared tiene apenas 15, 17, 20 centímetros, todo ese sándwich que la compone aporta aislación. Entonces, en esos 15 centímetros equivalen a una pared de 90 centímetros de ladrillos. Entonces, es mucho más amigable a esas variaciones climáticas, los cuales te permiten mantener el calor adentro en invierno o impedir que el calor entre en verano. En el sur se construye muchísimo con sistemas alternativos como el steel frame, justamente por esa condición climática. Así que la respuesta es sí, es mejor incluso que el tradicional en ese sentido. Perfecto, muy bien. Desde el punto de vista del real estate, yo hago mi aporte. En general todavía no está tan instalada la idea de comprar y vender en steel framing tal como la construcción tradicional. En general siempre hay mucho recelo. Yo creo igual que los nuevos consumidores, la gente joven está empezando a acceder, porque son estilos constructivos tal cual vos lo describís, Gus, son más amigables, más rápidos de ejecutar, tienen una variabilidad a futuro de poder desconfigurar lo que se armó mucho más fácil y sencilla. Son excelentes. Yo creo que va a haber un avance profundo de ese estilo hacia adelante y se va a instalar mucho más de lo que está instalado ahora en el mercado. Pero bueno, todavía está muy arraigado también el estilo tradicional. Y yo creo que también al steel framing le falta lugares en donde poder comprar los insumos un poco más expandido en todo el país, ¿no? Porque creo que salvo en Buenos Aires o Capital Federal, cuando uno camina al interior de las provincias, por ahí es mucho más difícil encontrarse con insumos para construir en steel framing bien hechos, ¿no? Insumos de calidad. Acá en Córdoba Exacto. hay estilos constructivos y calidades de insumos de todo tipo. Pero cuando yo veo clientes que han comprado un terreno conmigo y me dicen que me pasan el precio de lo que le presupuestaron un estilo constructivo, yo le digo, a mí me resulta raro porque el precio es demasiado bajo. Hay que ver la calidad y hay que ver referencias de clientes que ya hayan pasado por la experiencia de comprar ahí. Eso es lo que recomiendo, ¿no? Hablando de calidad. Exactamente. Y siempre cuando pedís varios presupuestos, lo importante es comparar las mismas calidades, ¿no? Y siempre, pero siempre comprar materiales certificados, materiales que estén certificados. Es muy importante para garantizar la calidad, la resistencia de ese material, ya sea desde el acero a las instalaciones de agua, por ejemplo, ¿no? Así que eso es súper importante. Tengo otras preguntas. Yo estoy un poquito atrasado con las preguntas, así no me salteo ninguna. Sí, me Una enteré, pregunta, bien. otra de Corin Chip, que dice, ¿qué se vende más rápido para tener retorno más a corto plazo? Bueno, eso lo voy a invitar a ver la charla anterior, donde hablamos de tu casa como inversión. Le damos muchísimos tips de qué se tiene que tener en cuenta a la hora de invertir para tener mayor rentabilidad. Y uno de los puntos, vos me ayudarás después a completar, Pepe, es estudiar el lugar, cuáles son las necesidades o las demandas dentro de ese lugar donde vos tengas el terreno, y ahí determinar si conviene hacer una oficina, si conviene hacer una casa de 5 ambientes, si conviene hacer 3 monoambientes. Bueno, eso es un poco el estudio y el trabajo que sobre todo vos hacés, Pepe, ¿no? Exacto, estudiar un poco a qué tipo de cliente se le va a dedicar el producto y trabajarlo desde ahí. Hacer este juego al revés, ¿no? Estudiar primero a quién se le va a dedicar el producto y luego ejecutarlo. No ejecutarlo primero y después a ver si tengo la suerte de que alguien pueda adquirirlo. Porque a veces pasa mucho eso. La gente se lanza a ejecutar productos constructivos y después también, más allá de este tema de precio, que lo hablamos al principio de la charla, queda descolocado para ese segmento que está viviendo en esa comunidad, que tal vez ese producto no sea tan útil. Hay que tener un poco de cuidado respecto de ese estudio primario. Sí. Tal cual. Y una de las señales es ver qué se está vendiendo y si no se está vendiendo, ¿por qué no se está vendiendo? Si es por precio o por falta de demanda en ese lugar.
Así Sí. que bueno, que vean la charla anterior porque es clave en estos puntos. Sí, un punto Hablamos un montón. importante, hablaba con una colega de Capital Federal y me decía, por ejemplo, ahora que no hay departamentos de 3 ambientes que son los más demandados, 3 ambientes con balcón y más espacios. Y fíjense cómo a nivel constructivo, qué tan rápido y qué tan dinámico se ha puesto el mercado y cuántos productos desfasados para otro momento histórico que fue del 2019 para atrás, han quedado una gran cantidad de productos que ya no es buscado, es así. O sea, hoy muchas familias se mudan a departamentos mucho más grandes, están en condiciones tal vez de pagar ese plusvalor, pero no lo encuentran. Entonces, así se va reconfigurando también la oferta en función de cuáles son las nuevas demandas. Tal cual te ocurre a vos con todos los productos que nos contaste que tenés diseñados para estas nuevas demandas. Está excelente, muy buena idea. Buenísimo, buenísimo. Sí, Bueno, hay otra pregunta acá. Ariel del sí. Carril. ¿Se está dificultando cumplir con los tiempos de obra con las normativas municipales del COVID? Bueno, desde mi lado, a nivel constructivo, claro que sí. No hay dudas, hay protocolos que hay que respetar, no solo a nivel práctico, sino que en las obras, por lo menos a donde tenés un poco más control estricto, que es en un barrio cerrado, te, te permiten construir cuando un responsable, un técnico en seguridad e higiene, presenta ante el municipio el protocolo de seguridad e higiene justamente con todas las condiciones de aislamiento, de productos sanitizantes, no sé, hay un montón, ¿no? Todas las que la mayoría las conocemos, pero incluso el profesional y el propietario tienen que hacer una declaración jurada firmada a donde dan garantías de que el personal de trabajo no va a tomar mate, a compartir un mate, por ejemplo. ¿Hay Y que va a listado? estar, ¿Hay listado de todo el personal? Sí, hay listado de todo el personal que hay listado ingresa. de todo el personal que va a ingresar a la obra, tenés que mantener una distancia, o por lo menos el área de trabajo de una persona tiene que ser de por lo menos 50 metros cuadrados. Todo eso obviamente lleva a retrasar los tiempos, porque si no cumplís con esas normativas, puedes tener un gran problema, y cumplir con esas normativas obviamente que te va a llevar también a un retraso, porque la capacidad de gente que podés llevar una hora no es la misma. Antes, capaz en una construcción de una vivienda unifamiliar, podías tener 10 personas trabajando en conjunto, y hoy la verdad es que no. No sé si Exacto. a nivel inmobiliario, ¿cómo lo ves, Pepe, si retrasan algo? Sí, acá pasó exactamente lo mismo, pero claro, cada mercado se va configurando de forma diferente, ¿no? Acá en Córdoba prácticamente, salvo los 2 primeros meses del año y ahora, en junio, julio, no hubo movimiento porque fuimos una de las provincias con más casos. Y el año pasado estuvimos también expuestos a todo el paro tal cual estuvo en todo el país. Recién ahora hay una especie de reacomodamiento, pero en algún punto, como en estas zonas serranas y en algunas zonas de otros valles, tanto de Tras la Sierra como de Calamuchita, no hay, si te tengo que decir, los controles no son tales y lo que prima es la necesidad local de trabajar. Entonces, hay mucha más informalidad, por supuesto, ¿no? Acá Claro. hay, si uno puede configurar el mercado constructivo de Córdoba, vos seguro que ya lo viste en San Luis, es que hay bastante informalidad. En algunos casos Claro. beneficia y en algunos casos no. Cuando digo que beneficia, me refiero también a que es más barato construir, por supuesto. En general la mano de obra acá yo veo que es más barata que en otras provincias. Cuando digo que no beneficia es también porque, bueno, también genera problemas para quienes son clientes porque no pueden calibrar los tiempos de obra. Hay un gran problema de falta de insumos, tremendo, tremendo, porque Mira, se ha construido mucho. También creo que es más palpable acá porque son pocos los jugadores que dominan el mercado a nivel de insumos constructivos tal cual. y eso en general genera distorsiones respecto a la oferta que tiene la demanda para recibir. Y bueno, ahí está mucho, yo creo que en ese punto es mucho más palpable que en Buenos Aires esa dificultad. Seguro, sin dudas. Acá en Buenos Aires, alrededor de un barrio cerrado, tenés 5 corralones, 5 casas que venden materiales eléctricos, materiales sanitarios. Así que hay mucha más oferta, con lo cual es un beneficio, obviamente, porque también a la hora de pelear precio lo puedes hacer. Y si tenés alguna dificultad de provisión de materiales, si no conseguís en un lado, seguramente lo consigas en otro. Así que, Sí, bueno, eso está un poquito mejor acá. Tengo las últimas sí. preguntas. A ver, unas últimas preguntitas.
Ese Monchioy, me pregunto si vamos a guardar el video. Claro que sí, va a estar en el IGTV, así que lo podés repasar cuando apenas termine, ya lo subimos. De Corin Chip, vuelve a preguntar, ¿dónde puedo acceder a esa guía de obra? ¿Tiene costo? Bueno, la guía de obra es muy fácil de acceder. En el perfil de Cota, en el perfil de nuestra cuenta, vas a ver un link. En ese link va a haber un botón que dice guía de obra y ahí vas a tener toda la información para poder acceder. Tiene ya, te digo, en cualquiera de los... Hay distintos planes de suscripción, de acuerdo al servicio también que se ofrece, pero en todos tenés 7 días de prueba. Incluso hay momentos, como fue el Día del Amigo, que regalamos por 30 días a 10 personas, las primeras 10 personas que la solicitaron. Así que, bueno, somos súper flexibles con eso. Si no podés pagar la suscripción, me avisás y vemos la forma de solucionarlo. También hay, dentro de las suscripciones, hay algunos planes, digamos, un poquito más costosos, que siguen siendo súper accesibles, en el cual podemos tener una serie de horas, digamos, de reuniones personales. Personales me refiero a virtuales, ¿no? Pero sí contacto uno a uno para despejar dudas de la construcción, para ver si estás avanzando bien. Así que, bueno, es súper valioso. Ahí, mira, gran pregunta de Joel Olmos. Nuestro querido amigo nos pregunta qué margen aproximadamente deja construir y vender. Para el cierre está muy bien, muy buena pregunta. Cerremos con esa, me encantó. Cerremos bien, con esa. Muy bien. Bueno, hay, dentro de lo que estoy manejando yo dentro de la provincia de Córdoba, los costos constructivos en general, si es para construir y vender, estamos hablando de valores que van en promedio entre 550 y 600 dólares de costo, a valores que van en rango de 800 a 900 dólares de venta. Es decir, que ahí se puede sacar el plusvalor que hay sobre lo que es el costo de construcción. Lo que no se puede calibrar en este momento es el tiempo que se puede ejecutar ese margen de rentabilidad, que es otro factor importante. No solo el número duro en sí mismo, sino en cuánto tiempo se va a capitalizar, porque 6 meses no es lo mismo que 2 meses, o 6 meses no es lo mismo que 12 meses. Eso es un factor clave. En general, históricamente, la rentabilidad ha sido un poquito mayor, es decir, podríamos estar hablando que a una rentabilidad histórica el costo podría ser entre 500 y 600 dólares y se ha estado vendiendo entre 900 y 1000 o 1100. Ese es el valor histórico de rentabilidad. Pero en este momento no se puede calibrar porque tenemos una realidad del mercado inmobiliario que acompaña la coyuntura del país. Exacto, estamos hablando entonces de un 80 al 100% de margen, ¿no? Es realmente interesante. Sí, siempre los desarrollistas han tenido esa posibilidad. Hoy el mercado tiene muchas distorsiones. También me decía un desarrollista importante amigo que uno, a pesar de los márgenes que se manejan, son valores de insumos aleatorios permanentemente a la suba. Vos nos lo contaste al principio de la charla. Entonces, son muy fluctuantes y siempre se soportan en función de la capacidad económica y de respuesta del desarrollista, la reputación que tiene es todo. Hoy en día, cuando uno accede a comprar a un desarrollista algún tipo de proyecto de este estilo en cualquier lugar del país, siempre digo lo mismo, que la reputación es todo y las referencias también, ¿no? Exacto, y ahí es un poco donde nuestras profesiones se hermanan, ¿no? Y trabajan en conjunto. El hecho de saber a cuánto se vende una propiedad y en dónde se está vendiendo bien, o dónde están estancadas, donde hay propiedades que no se venden. Y bueno, y en cuanto a mi profesión, saber qué costos de construcción existen, ¿no? Actualmente. Así que lo fundamental es, si quiere construir a Joel como inversión, para tener una rentabilidad, es estudiar, dedicarse el tiempo necesario para estudiar el mercado, estudiar las oportunidades, ver dónde puede conseguir un lote económico que sabe que, o por lo menos tiene mayores garantías de que se puede revalorizar en poco tiempo, y dónde hay propiedades construidas que se están vendiendo, ¿no? Es fundamental. Exactamente, ese es el mensaje que le dejamos tanto a él como a todos los que nos acompañaron, de poder seguir animándose a más y seguir incorporando conocimientos para entender y leer el mercado sin perseguirlo. Ojo, no hay que perseguir el mercado. No se puede predecir el mercado inmobiliario ni el constructivo porque es totalmente aleatorio y eso no es parte de estar solo en Argentina, en todos los lugares es igual. Solo que uno tiene que estar parado en una convicción de ejecutar y entender en lo que se está metiendo. Eso lo dijimos ya varias veces. Así es. Bueno, Pepe, creo que fue la charla más larga a pesar de tu salud, así que te agradezco especialmente hoy, más que nunca, por haber participado, por haber dado toda la energía que siempre brindás a pesar de este resfriado que tenés.
Gracias, amigo. Sí, todavía estoy un poquito tomadito de la nariz, pero ya me voy a recuperar. Son unos días, mañana tengo que estar y te lo dije al principio, no me sacaba el técnico de la cancha, acá estamos firmes y ayudando a todos los queridos amigos que nos acompañen como audiencia para siempre darlo lo mejor y que sepan que pueden contar con nosotros. Qué grande, Pepe. Bueno, sabes que te admiro y te agradezco siempre tu tiempo, tu pasión. Y bueno, y aprendo muchísimo con nuestras charlas, así que más allá de lo que se llevó la audiencia, que espero que haya sido muchísimo, yo también me llevo mucho y estoy agradecido de compartir este tiempo con vos. Y dentro de 15 días, si viene la última charla, por lo menos de esta, llamémosle, primera temporada de charlas. Sí, Así, como Netflix, estamos con los real estate y construcción, nuestra primera temporada. Ahí saludamos a todos los amigos de Eco Green Chip. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando esta hora y pico. Larisa, Juan Manuel, todos nuestros amigos, siempre los fanáticos y la audiencia está ahí presente. Bueno, Gustavito querido, un gran abrazo. Que tengas éxitos estas 2 semanas hasta que nos volvamos a encontrar ya para nuestra última entrevista y nuestro último encuentro de esta primera parte del año. Un abrazo grande. gracias, Pepe. Saludo grande. Gracias, Joel. Gracias a todos. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias a todos por participar. Chau, chau.